¿Qué tal, gente de YouTube? Aquí Kai de WinProGol para dar el análisis de la quiniela ProGol 2109. Sin decir más, vamos con el análisis. Juego 1. El juego 1 será de Puebla contra Tijuana, partido de la Liga MX, el viernes 21 de enero a las 21 horas. En los últimos partidos entre estos dos equipos, Puebla ha ganado 1, han empatado 1 y Tijuana ha ganado 3. En sus posiciones en tabla podemos ver a Puebla en el lugar 5, con 3 goles a favor y 1 en contra, mientras que Tijuana se encuentra en el lugar 15, con 1 gol a favor y 3 en contra. En los juegos de Puebla como local podemos ver que ganó 3, perdió 1 y empató 1. Mientras que en los juegos de Tijuana como visita podemos ver que ganó 1, perdió 3 y empató 1. Viendo su tabla de partidos previos, creo que este partido lo podría ganar Puebla, pero también aplicaré un doble al empate. Juego 2. El juego 2 será de León contra Pachuca, partido de la Liga MX, el sábado 22 de enero a las 19 horas. En los últimos partidos entre estos dos equipos, León ha ganado 2, han empatado 1 y Pachuca ha ganado 2. En sus posiciones en tabla podemos ver a Pachuca en el lugar 2, con 4 goles a favor y 1 en contra, mientras que León se encuentra en el lugar 11, con 1 gol a favor y 1 en contra. En los juegos de León como local podemos ver que ganó 4 y perdió 1. Mientras que en los juegos de Pachuca como visita podemos ver que ganó 2 y perdió 3. Viendo su tabla de partidos previos, creo que este partido lo podría ganar la escuadra de León. Juego 3. El juego 3 será de Monterrey contra Cruz Azul, partido de la Liga MX, el sábado 22 de enero a las 21 horas. En los últimos partidos entre estos dos equipos, Monterrey ha ganado 3, han empatado 1 y Cruz Azul ha ganado 1. En sus posiciones en tabla podemos ver a Cruz Azul en el lugar 3, con 3 goles a favor y 0 en contra, mientras que Monterrey se encuentra en el lugar 4, con 4 goles a favor y 0 en contra. En los juegos de Monterrey como local podemos ver que ganó 1, perdió 2 y empató 2. Mientras que en los juegos de Cruz Azul como visita podemos ver que ganó 1, perdió 2 y empató 2. Viendo su tabla de partidos previos, creo que este partido lo podría ganar Monterrey, pero también aplicaré un doble a Cruz Azul. Juego 4. El juego 4 será de Pumas contra Tigres, partido de la Liga MX, el domingo 23 de enero a las 12 horas. En los últimos partidos entre estos dos equipos, Pumas no ha ganado ninguno, han empatado 3 y Tigres ha ganado 2. En sus posiciones en tabla podemos ver a Pumas en el lugar 1, con 8 goles a favor y 1 en contra, mientras que Tigres se encuentra en el lugar 14, con 1 gol a favor y 3 en contra. En los juegos de Pumas como local podemos ver que ganó 2, perdió 2 y empató 1. Mientras que en los juegos de Tigres como visita podemos ver que perdió 3 y empató 2. Viendo su tabla de partidos previos, creo que este partido lo podría ganar Pumas, ya que parece que está empezando fuerte como local. Juego 5. El juego 5 será de Mazatlán Femenil contra Puebla Femenil, partido de la Liga MX Femenil, el domingo 23 de enero a las 19 horas. En los últimos partidos entre estos dos equipos, Mazatlán ha ganado 1, han empatado 1 y Puebla ha ganado 1. En sus posiciones en tabla podemos ver a Mazatlán en el lugar 12, con 1 gol a favor y 2 en contra,
mientras que Puebla se encuentra en el lugar 18, con un gol a favor y 6 en contra. En los juegos de Puebla como local podemos ver que ha ganado 1, ha perdido 3 y ha empatado 1. Mientras que en los juegos de Puebla como visita podemos ver que ha ganado 2, ha perdido 2 y ha empatado 1. Viendo su tabla de partidos previos, creo que el partido entre estos dos equipos podría terminar en un empate. Juego 6. El juego 6 será de Rayo Vallecano contra Atlético Bilbao, partido de la Liga de España, el domingo 23 de enero a las 11:30 horas. En los últimos partidos entre estos dos equipos, Rayo Vallecano ha ganado 1, han empatado 1 y Bilbao ha ganado 3. En sus posiciones en tabla podemos ver a Rayo Vallecano en el lugar 7, con 27 goles a favor y 21 en contra, mientras que Bilbao se encuentra en el lugar 9, con 20 goles a favor y 17 en contra. En los juegos de Rayo Vallecano como local podemos ver que ha ganado 3 y ha empatado 2. Mientras que en los juegos de Bilbao como visita podemos ver que ha ganado 3 y ha empatado 2. Viendo su tabla de partidos previos, pienso que dado el desempeño algo similar que han tenido estos equipos recientemente, el partido podría terminar en un empate. Juego 7. El juego 7 será de Génova contra Udinese, partido de la Serie A de Italia, el sábado 22 de enero a las 8 horas. En los últimos partidos entre estos dos equipos, Génova no ha ganado ninguno, han empatado 3 y Udinese ha ganado 2. En sus posiciones en tabla podemos ver a Udinese en el lugar 14, con 28 goles a favor y 36 en contra, mientras que Génova se encuentra en el lugar 19, con 20 goles a favor y 39 en contra. En el juego de Génova como local podemos ver que ha ganado 1, ha perdido 3 y ha empatado 1. Mientras que en el juego de Udinese como visita podemos ver que ha ganado 1, ha perdido 3 y ha empatado 1. Viendo su tabla de partidos previos, creo que este partido lo podría ganar Udinese, ya que su desempeño general ha sido un poco mejor que el de Génova. Juego 8. El juego 8 será de Lazio contra Atalanta, partido de la Serie A de Italia, el sábado 22 de enero a las 13:45 horas. En los últimos partidos entre estos dos equipos, Lazio ha ganado 1, han empatado 1 y Atalanta ha ganado 3. En sus posiciones en tabla podemos ver a Atalanta en el lugar 4, con 44 goles a favor y 26 en contra, mientras que Lazio se encuentra en el lugar 7, con 46 goles a favor y 39 en contra. En los juegos de Lazio como local podemos ver que ha ganado 1, ha empatado 3 y ha perdido 1. Mientras que en el juego de Atalanta como visita podemos ver que ha ganado 4 y ha empatado 1. Viendo su tabla de partidos previos, creo que este partido lo podría ganar Atalanta, ya que el desempeño reciente de Lazio como local ha sido bastante regular. Juego 9. El juego 9 será de Spezia contra Sampdoria, partido de la Serie A de Italia, el domingo 23 de enero a las 8 horas. En los últimos partidos entre estos dos equipos, Spezia ha ganado 2, han empatado 1 y Sampdoria ha ganado 2. En sus posiciones en tabla podemos ver a Sampdoria en el lugar 15, con 29 goles a favor y 40 en contra, mientras que Spezia se encuentra en el lugar 16, con 21 goles a favor y 41 en contra. En los juegos de Spezia como local podemos ver que ha perdido 3 y ha empatado 2. Mientras que en los juegos de Sampdoria como visita podemos ver que ha ganado 2, ha perdido 2 y ha empatado 1. Viendo su tabla de partidos previos,
Creo que este partido podría terminar en un empate, ya que el desempeño reciente de ambos equipos ha sido algo regular. Juego 10. El juego 10 será de Milán contra Juventus, partido de la Serie A de Italia, el domingo 23 de enero a las 13:45 horas. En los últimos partidos entre estos dos equipos, Milán ha ganado 2, han empatado 2 y Juventus ha ganado 1. En sus posiciones en tabla podemos ver a Milán en el lugar 2, con 46 goles a favor y 23 en contra, mientras que Juventus se encuentra en el lugar 5, con 34 goles a favor y 21 en contra. En los juegos de Milán como local podemos ver que ha ganado 3 y ha perdido 2. Mientras que en los juegos de Juventus como visita podemos ver que ha ganado 3, ha perdido 1 y ha empatado 1. Viendo su tabla de partidos previos, creo que este partido podría terminar en un empate, pero también aplicaré un doble a Milán, ya que su desempeño general ha sido un poco mejor que el de Juventus. Juego 11. El juego 11 será de Bochum contra Köln, partido de la Bundesliga de Alemania, el sábado 22 de enero a las 11:30 horas. En los últimos partidos entre estos dos equipos, Bochum ha ganado 1 y Köln ha ganado 4. En sus posiciones en tabla podemos ver a Köln en el lugar 9, con 30 goles a favor y 32 en contra, mientras que Bochum se encuentra en el lugar 11, con 17 goles a favor y 27 en contra. En los juegos de Bochum como local podemos ver que ha ganado 3, ha perdido 1 y ha empatado 1. Mientras que en los juegos de Köln como visita podemos ver que ha ganado 2, ha empatado 2 y ha perdido 1. Viendo su tabla de partidos previos, creo que este partido lo podría ganar Köln, ya que su desempeño ha sido un poco mejor que el de Bochum. Juego 12. El juego 12 será de Brentford contra Wolves, partido de la Premier League de Inglaterra, el sábado 22 de enero a las 9 horas. En los últimos partidos entre estos dos equipos, Brentford ha ganado 1, han empatado 1 y Wolves ha ganado 3. En sus posiciones en tabla podemos ver a Wolves en el lugar 8, con 17 goles a favor y 15 en contra, mientras que Brentford se encuentra en el lugar 14, con 24 goles a favor y 33 en contra. En los juegos de Brentford como local podemos ver que ha ganado 3 y ha perdido 2. Mientras que en los juegos de Wolves como visita podemos ver que ha ganado 2, ha perdido 2 y ha empatado 1. Viendo su tabla de partidos previos, creo que este partido lo podría ganar Wolves, pero también aplicaré un doble al empate. Juego 13. El juego 13 será de PSV contra Ajax, partido de la Eredivisie de Países Bajos, el domingo 23 de enero a las 7:30 horas. En los últimos partidos entre estos dos equipos, PSV ha ganado 1, han empatado 2 y Ajax ha ganado 2. En sus posiciones en tabla podemos ver a PSV en el lugar 1, con 47 goles a favor y 24 en contra, mientras que Ajax se encuentra en el lugar 2, con 59 goles a favor y 4 en contra. En los juegos de PSV como local podemos ver que ha ganado 5, mientras que en los juegos de Ajax como visita podemos ver que ha ganado 5. Viendo su tabla de partidos previos, creo que este partido lo podría ganar PSV, pero también aplicaré un doble a Ajax. Juego 14. El juego 14 será de Burdeos contra Estrasburgo, partido de la Ligue 1 de Francia, el domingo 23 de enero a las 8 horas. En los últimos partidos entre estos dos equipos, Burdeos ha ganado 1 y Estrasburgo ha ganado 4. En sus posiciones en tabla podemos ver a Estrasburgo en el lugar 7, con 39 goles a favor y 25 en contra,
mientras que Burdeos se encuentra en el lugar 19, con 30 goles a favor y 50 en contra. El juez de Burdeos como local podemos ver que ha ganado 1, ha perdido 3 y ha empatado 1. Mientras que el juez de Estrasburgo como visita podemos ver que ha ganado 3, ha perdido 1 y ha empatado 1. Viendo su tabla de partidos previos, creo que este partido lo podría ganar Estrasburgo, ya que su desempeño ha sido mejor que el de Burdeos. Y bueno, así queda la quiniela Pro Gol 2109 con 5 dobles. Espero que este video sea de ayuda para sus quinielas y no se olviden de suscribirse a este canal y darle clic a la campanita para recibir las notificaciones de nuestros videos. Sin más me despido y nos vemos en un próximo video.